técnica. Hoy vamos a trabajar con respecto a la pintura renacista, y esta se da en el tiempo del Renacimiento. Aquí en el tiempo del Renacimiento empiezan a surgir muchos cambios, no solo sociales, políticos, filosóficos, sino también en la pintura. Quiero comentarles, ¿verdad? Al principio, pues lo más importante para ellos era el origen, de dónde venían, el conocer qué era lo que había producido la vida. Después, en la edad antigua, pues venimos un poco con el conocimiento de encontrar las razones del porqué de la vida, especialmente en filosofía, ¿verdad? Y entonces ellos empiezan a tomar que Dios es el centro de todo. Hablábamos anteriormente en las clases pasadas cómo en la pintura empiezan ciertas imágenes y ciertas figuras de Dios a decorar iglesias con las diferentes técnicas que utilizan. Pero cuando empieza el Renacimiento, estamos hablando de la época medieval, ¿verdad? Como ellos empiezan a ilustrar, pero en la época medieval empieza a tomar vida e importancia el ser humano. El hombre es el centro y todo gira alrededor del hombre. Por eso veíamos en algunas de las pinturas donde hay desnudos y donde los cuerpos son los que ellos exaltan, admiran la belleza de la naturaleza. Entonces, en esta época del Renacimiento hay un conflicto ahí tremendo, porque aquí se está jugando, aquí ya estamos en época de imprenta y aquí se está jugando una revolución, que hubo una reforma a la Iglesia Católica, porque anteriormente la pintura medieval era la Iglesia la que tenía el control absoluto, la Iglesia Católica la que regía con la autoridad política, económica, social, y en este momento del Renacimiento ya se levantan algunos sacerdotes que entran en pugna con el Papa y las autoridades en cuanto a no estar de acuerdo con dogmas y algunos mandatos que la Iglesia Católica tiene. Entonces es bien interesante esta época y lo que ellos hacen y lo que van logrando, y empieza a haber nuevos cambios. Y una de las principales que les comentaba es la figura humana, porque el hombre, el pensamiento, el raciocinio del hombre es lo principal. En la edad medieval es Dios, la fe, según la fuerza que la Iglesia Católica impone, pero en este momento del Renacimiento es la razón, el raciocinio. Pero bueno, veamos que ellos buscan por medio de sus pinturas atraer un poquito y regresar un poquito a lo antiguo, a la edad antigua, donde lo principal que les decía y lo más importante sobre todo para los filósofos era saber de dónde venimos, de dónde existimos, de dónde procede la vida, y ellos le llamaban el arjé. Eso es en filosofía, ya lo van a ver ustedes el otro año, pero de ahí en lo antiguo, de regresar a la naturaleza, a la belleza de la naturaleza del pasado, que era lo que tenía en el Renacimiento, de poder regresar al pasado. Entonces, sus pinturas y cuadros son hermosos, hermosos, recreando la naturaleza. Y en la figura humana, pues recordemos que el hombre es el más importante, y entonces pues también tratan de resaltar los cuerpos. Muy bien, la técnica aquí va mejorando. Tienen una técnica que es mejor que la anterior, ¿verdad? Y desde luego salen más baratos los lienzos que las tablas, entonces empiezan a utilizar lienzos. Y la pintura renacista, dice, incluye temas mitológicos, porque recordemos que lo que se está buscando o lo que se quiere es regresar a lo que se está perdiendo. Miren, aquí llevan poquitos siglos, estamos hablando del siglo XIV, siglo XV, porque ya está la imprenta y empieza la revolución y la gran reforma
en la iglesia, porque la iglesia católica tuvo que hacer muchas reformas también, y la educación que se dio. Una de las cosas que peleaban los sacerdotes era los votos de pobreza. ¿Por qué los franciscanos hacían voto de pobreza mientras el papado y las autoridades vivían en riquezas y en grandezas? Y la lectura de la Biblia, porque solo algunas autoridades de algunos la poseían, y la mayoría de los sacerdotes que estaban en contra decían que todos los del pueblo tenían que tener el derecho de leerla y tener su propia interpretación. Entonces, hubo un montón de problemas aquí, un poco de problemas, como que se estaba perdiendo muchas cosas, ¿verdad? Y entonces ellos tratan de regresar a lo antiguo, entonces a pintar mitos, a pintar historias, alegorías que ellos plasmaban y colocaban en las paredes de las iglesias, en los vidrios de las iglesias, de los palacios, para poder regresar a lo anterior. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, señor. Vamos bien. Una de las pinturas famosas y que nosotros conocemos. Fíjense que en este tiempo del Renacimiento, los pintores empiezan por primera vez a firmar sus obras. Y esta es una obra de Leonardo da Vinci, ¿verdad? Hemos oído del famoso Leonardo da Vinci y de sus grandes y fabulosas obras. La obra de la Mona Lisa, que fue uno de los cuadros más importantes para este pintor. Esto fue entre el año 1503 y 1519. Y esta obra se encuentra en el Museo de París. Esta es una de las obras importantes de aquel momento. Otra de las obras importantes, que también es de Leonardo da Vinci, es la Virgen del Uso. Y aquí manifiesta al niño Jesús en los brazos de su madre, y él dirigiéndose a la cruz, queriéndose soltar y dirigiéndose a la cruz como muestra de su destino. Otra de las obras importantes también, que es aquí la tercera, el expolio del Greco. Y esta se trata de una obra compleja con el simbolismo cristiano. En aquel momento, no solo el buscar a Jesús, sino la persecución que ellos tuvieron, es una de las manifestaciones. Esta se encuentra en la Catedral de Toledo. Muy bien. Otra de las obras importantes en este momento es el de la Verónica. Ustedes han visto que en la Semana Santa esto aparece mucho, que es donde queda impregnado el rostro de Jesús en un paño, y ese dibujo, esa figura, esa pintura también es de gran importancia en este momento para la Iglesia Católica y los cristianos de ese momento. Y así cada una de ellas, ¿verdad? Que nos muestra. Está el nacimiento de Venus, que es otra de las obras importantes. Y pues yo pienso que sería hermoso poder visitar uno de esos museos y encontrarse con esas obras preciosas. Y es sorprendente cómo la técnica que ellos utilizaban con tan poco conocimiento, no como el de ahora, ¿verdad? Eso es impresionante. Muy bien, la obra de Venus, que está de 1484 a 1486, realizada por Sandro, no sé cómo se pronuncia, pero será Botticelli, y que se encuentra en Florencia. Y aquí pues también nos muestran la pintura de Adán y Eva. Esta está en el Museo del Prado, que habla sobre el origen y los inicios del hombre según la tradición cristiana.
¿Qué piensan ustedes? Quiero escuchar comentarios. Señor, ¿Qué manda? y también entra ahí en este tipo de pintura, la última cena también, ¿no? Exactamente, también entra la última cena. La mayoría de las pinturas que tenemos en estos momentos son cristianos, ¿verdad? Con reflexión cristiana y de la naturaleza. También hay mucha mitología porque nos hablan del nacimiento de Venus más adelante y de los héroes de ellos, ¿verdad? Que resaltan porque se está perdiendo en esta época no solo la fe, sino lo que enseñaron, lo mostraron los filósofos antiguos, en este caso Aristóteles, Platón, Sócrates, se está perdiendo porque, como les mencionaba, ya no está tanto el querer conocer y saber del origen, ni la fe en Dios es lo que se está perdiendo y en este momento y los pintores pues se están dando cuenta de ello y reflejando y mostrando la realidad, la razón, el pensar, el hombre que toma el primer lugar, el humanismo en este lugar, pues entonces le resta y ellos lo que quieren es recuperar. Entonces regresamos a la fe, sí, con la Santa Cena, regresamos a la fe con pinturas de la naturaleza y del origen de la vida, ¿verdad? Entonces, bueno, nuestra hojita de trabajo la tenemos en el foro, por favor, de artes plásticas. Les voy a suplicar que regresemos a ella y que trabajemos. Quiero recordarle a Shirley que la evaluación para los de regular será ya en unos 20 días a más tardar. Entonces, a todos, rogarles tener su cuaderno al día con todos estos temas y subidas sus hojas de trabajo. Muy bien, entonces hasta la próxima clase. Les deseo una semana bendecida y los invito a trabajar en el foro de artes plásticas.